Pues ahora sí, muchachos, si gustan tomar sus lugares, vamos a empezar con el foro de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar comienzo. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos esta tarde en Búnker 2026. Y gracias, chicos, por venir. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿las adicciones son una lucha espiritual? Obviamente vivimos en un mundo donde somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo es el vehículo que nos permite movernos en este mundo físico. Nuestra alma nos permite conocernos a nosotros mismos, pero nuestro espíritu es la parte de nosotros que nos permite discernir un mundo espiritual que se mueve más allá de nuestros sentidos. Entonces, hablando del tema de adicciones, la adicción podemos sentir los efectos en el cuerpo por todo lo que causa, pero también podemos experimentar alteración de las emociones, de los pensamientos, nublar nuestra capacidad de juicio. Estamos hablando del alma, también impactan en el alma. Y obviamente en el espíritu, si nosotros pudiéramos contemplar, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino principados, potestades. Sería muy simplista decir que las adicciones únicamente se trata de alma y cuerpo. Hay una lucha espiritual y obviamente el enemigo de nuestras almas quiere que nos enganchemos ahí para tener nuestra mente nublada, para tener nuestro cerebro apagado, para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Esa es la respuesta larga. La respuesta corta es sí. Implica también un componente espiritual. Muchas gracias. Bien, pues gracias, Paz. Justo creo que eso nos recuerda a lo que dice Romanos 8, ¿no? Donde dice que nada nos va a poder separar del amor de Dios, ni aun tribulaciones, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Y bueno, eso me lleva entonces a la siguiente pregunta. Si una persona ama sinceramente a Dios, pero sigue cayendo repetidamente en una adicción, ¿cómo distinguir entre una lucha genuina y una falta de arrepentimiento? Yo les pongo rostro, entonces le estoy poniendo rostro a esa pregunta. Yo pienso, porque es lo que también Dios hizo conmigo. Imaginemos a una persona que está aquí y que está llorando, no importa si es arrepentimiento o no, está llorando de remordimiento o de arrepentimiento, porque está batallando con algo en su vida. Yo creo que si Jesús pudiera estar enfrente de él, y yo no soy Jesús, nada más estoy ejemplificando, si Jesús pudiera parar frente a esa persona, yo creo que Jesús le diría a esa persona: hijo, hija, te amo y no quiero que estés en esa condición. Te amo y tengo algo mejor para ti. Te amo y te quiero libre. Te amo y quiero que te arrepientas. Te amo y quiero que enfrentes las consecuencias de esto y que te acerques a mí. Pero una y otra vez Jesús nos diría: te amo. Si la persona está arrepentida, qué bueno, porque la Biblia dice que la tristeza que proviene del espíritu nos mueve hacia el arrepentimiento. Supongamos que solo es un remordimiento. Aún así, qué bueno que la persona esté experimentando algo feo en su alma, en su corazón. Ojalá y eso le lleve al arrepentimiento y más cerca de Jesús. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos aquí dice, ¿hasta qué punto una adicción es una cuestión espiritual y hasta qué punto es una enfermedad psicológica? Va muy relacionada con la otra pregunta que contestaba, que habla del componente espiritual. Cuando hablamos de adicciones, la Biblia no nos habla de adicciones. Yo soy el que veo con parte de esos componentes en Efesios 4. Pero justamente el término adicción fue acuñado en medio de un proceso terapéutico, porque los terapeutas, los psicólogos, los profesionales de la salud observaron esto. ¿Qué pasa cuando una persona bebe? ¿Qué pasa cuando una persona se droga? ¿Qué pasa cuando una persona fuma? La adicción fue conceptualizada en un contexto terapéutico, pero implica muchos más componentes de la persona. La definición académica de adicción tiene que ver con un contexto psicológico y terapéutico. Entonces, ¿hasta dónde es espiritual? Bueno, nosotros como cristianos podemos ver ahí una influencia, pero hablando en términos así netos, la neta del planeta, la definición es un término psicológico que describe qué es lo que pasa
en los pensamientos, en las emociones y en el cuerpo cuando nos enganchamos con algo. Lo que la palabra adicción no describe es lo que hay antes de eso. Hay componentes espirituales, hay componentes emocionales, familiares, hay componentes relacionales, algo se quebró, fuimos heridos por algo y eso nos lleva a engancharnos con las adicciones. Entonces, creo que la respuesta va en ese sentido. La pura definición es psicológica, pero abarca más que eso. Si nosotros vemos más allá de todo esto, hay componentes que tienen que ver con el espíritu, con lo familiar, con lo psicológico, con lo espiritual, con lo relacional, que nos lleva ahí. Entonces, para distinguirlo, no necesariamente tenemos que aprender a distinguirlo, sino más bien a reconocerlo. Señor, muéstrame. Queremos ver lo espiritual, muéstrame hasta dónde es esto espiritual. Muéstrame hasta dónde es físico y yo tengo que asumir las consecuencias de esto. Muéstrame hasta dónde tiene que ver con decisiones y yo tengo que tomar mejores decisiones. Muéstrame si lo que yo tengo que hacer es internarme en un centro de restauración. Muéstrame si tengo que perdonar. Muéstrame qué de las disciplinas espirituales tengo que ser más consistente para que mi mente sea verdaderamente libre. Muchas gracias. Bueno, pues justo ahorita lo que usted nos estaba compartiendo, ¿no? Toda la parte social, la parte emocional, la parte física, pero nos preguntan justamente si hay en la Biblia alguna parte en donde nos hable directamente de las adicciones. Bueno, como lo mencionaba, no hay la palabra adicción. Porque la Biblia no es un manual psicológico, pero implica toda la parte psicológica del hombre, la parte espiritual, la parte de los principios bíblicos. Desde mi formación como ingeniero bioquímico, yo lo alcanzo a ver, yo lo relaciono cada vez, y les voy a decir cómo es que yo llegué a eso en Efesios, por los estudios. Porque decían, cada vez que la dopamina, los neurotransmisores funden los circuitos neuronales, el cerebro se protege a sí mismo y se apagan esos circuitos como un mecanismo de defensa. Yo decía, wow, si se apagan los circuitos, entonces mi mente está en tinieblas. Efesios 4, los gentiles tienen la mente entenebrecida por no conocer los principios que tenemos ahí en Dios. Yo lo relacioné con eso. Ahora, con los ojos espirituales bien abiertos y con el conocimiento bíblico en la mano, nosotros podríamos revisar qué de las conductas de las personas tienen que ver con una adicción. Algo que repito una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y podemos llegar al libro de Romanos. Romanos, Pablo nos dice, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer lo vuelvo a hacer una y otra vez. Eso pasa con las personas con adicción. No me quiero drogar, pero termino haciéndolo. No quiero masturbarme, pero termino haciéndolo. No quiero ver pornografía, pero termino haciéndolo. No quiero tener este comportamiento y termino haciéndolo. Entonces les recomiendo que lean Romanos desde el 1 hasta que termina. Y eso nos va a dar una visión de qué es lo que pasa en las situaciones que repetimos una y otra vez sin querer, y que podamos leer Efesios 4. Efesios 4 nos dice que nosotros podemos ir más allá de la sobriedad al punto de conexión para ser verdaderamente libres. Les recomiendo también que podamos leer Romanos 12, que nos habla de que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, repetimos una conducta nueva una y otra vez. Pablo dice, antes tú robabas, ahora ya no robes, ahora trabaja, es una conducta nueva. Antes veías pornografía, ya no mires pornografía. Si estás enfrente de la computadora, levántate y ve y abraza a tu abuelita. Ve y reúnete en el grupo de jóvenes, déjate abrazar, ensaya conductas nuevas una y otra vez. Renovar quiere decir poner algo nuevo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lee tu Biblia todos los días. Si no estás acostumbrado a leer tu Biblia, lee tu Biblia todos los días. No es lo mismo leer la Biblia, y eso lo aprendí de mi pastor. No es lo mismo leer la Biblia que leer la Biblia todos los días. No es lo mismo leer la Biblia todos los días que leer tu Biblia todos los días a la misma hora. Es una conducta nueva que va a impactar. La palabra tiene poder. Todos los días a la misma hora lee tu Biblia, aunque sea un pedacito, y vela aumentando. Todos los días contempla a Dios. Pon eso en tu mente todos los días. Contempla belleza. Todos los días platica con el Espíritu Santo. Todos los días platica con Dios. Si no estás haciendo eso, en el conjunto estás ensayando nuevas conductas
y eso le va a impactar a tu mente. Entonces, regresando a la pregunta original, no, la Biblia no menciona la palabra adicción, pero sí nos habla de conductas que caen en esa categoría. Muchas gracias, pastor. Bueno, ciertamente hay que renovarnos en el Señor y hay que buscarlo. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Una persona que tiene adicciones puede servir? Bueno, quizá le hizo falta ampliar un poquito más la pregunta. Lo que yo les puedo decir es que algunos de ustedes que ya están sirviendo tienen situaciones de adicción. La pregunta no es si pueden servir porque ya lo están haciendo. Y creo que lo que hay de fondo es, ¿cómo puedo ser libre si ya estoy sirviendo y estoy teniendo una adicción? Habla, rompe el silencio, habla con alguien de confianza. Dile a tu pastor, pastor, soy adicto al chisme desde hace 5 años y aún así sigo sirviendo. Pastor, estoy adicto a la pornografía desde hace 6 meses y no sé qué hacer. Santiago 5:16. No solamente hablamos de lo que nos pasa, nos confesamos unos a otros nuestras faltas y oramos unos a otros para ser sanados. ¿Se puede servir? No debería. Pero lo que está pasando en nuestras iglesias es que a pesar de batallar con las adicciones, seguimos sirviendo. Pero podemos ser libres, hablar acerca de ello y encontrar libertad. Ok. Muchas gracias, pastor. Pues justo, ¿no? Creo que el único que puede hacernos verdaderamente libres va a ser nuestro Señor Jesús. No va a haber nada más que nos pueda hacer libres, pero hay una pregunta interesante. Dentro de las adicciones, ¿cómo es que podemos lidiar con el miedo al abandono en nuestras relaciones interpersonales? Uy, eso no es exclusivo de las adicciones, ¿eh? Hay personas que están lidiando con el miedo al abandono. Pero eso no tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con la condición humana. Vivimos en un mundo caído. Entonces, si hay una persona que esté lidiando con el abandono, con heridas, con vestigios de heridas del pasado. Yo dejé de llamarlas heridas de la infancia porque eso yo noté que hace que la persona diga, estoy herida, estoy sangrante, mis intestinos están aquí regados. Y no, no estamos así. Más bien experimentamos vestigios de algo que nos lastimó en el pasado. Lidiamos con los vestigios de la vieja vida y nos vestimos de la nueva vida, caminamos en la nueva vida. Entonces, ¿qué hacer si yo estoy experimentando abandono? Acercarme a Jesús y su palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La palabra es el ancla segura para esas cosas que nos dan miedo. ¿Por qué? Porque si dependo de mis emociones, y si dependo de las otras personas, papá y mamá me pueden abandonar. Pero yo puedo anclarme en la palabra, Señor, tú dijiste que tú estarías conmigo aún hasta el fin del mundo. Como tú lo dices en tu palabra, sé que tú lo vas a cumplir. Señor, de repente, pues a lo mejor mamá y papá siento que no están ahí conmigo siempre, pero tu palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Entonces la palabra tiene recursos. Ahora, depende también el grado de la herida. Si es una herida muy grande, muy sangrante, muy aparatosa y que te cuesta mucho trabajo superar, busca un terapeuta. Ahí en la presentación, en los PDFs, si los solicitas, están los datos de la Asociación de Psicólogos Cristianos. Alguien de la asociación te puede ayudar con recursos bíblicos. Entonces pide ayuda, levanta la mano, pide ayuda, di que la necesitas. Y ahí están los recursos bíblicos. Si es en algo que tú puedes trabajar, si es en algo muy profundo que necesitas acompañamiento extra, está tu pastor, están psicólogos, están variedad de recursos. Muchas gracias. Pues sí, ciertamente. Tenemos una pregunta aquí que es si una persona... Ah, no, disculpe. ¿Cómo puedo saber si soy adicto? ¿Cómo puedo saber si soy adicto? Si estoy repitiendo una conducta de la cual no le quiero hablar a nadie y que además me hace sentir culpable y que además he luchado contra eso y está interfiriendo con mi capacidad de decidir y además está interfiriendo con otras áreas de mi vida. Por ejemplo, si yo estoy bebiendo en secreto
No le quiero decir a nadie que bebo. Y no le quiero decir a nadie que todos los viernes en la noche voy y bebo. Y además eso me hace sentir culpable porque el Espíritu Santo que habita en mí me está diciendo que no es una conducta que me acerque más a Jesús. Y además me está causando conflictos en otras áreas de mi vida porque mi mejor amigo, mi mejor amiga que ya lo sabe y me dice, oye, no deberías, que tú no te metas, ocúpate de lo tuyo, tú lo tuyo, yo lo mío, déjame vivir. Oh, wow. Y está afectando mis amistades, mis relaciones interpersonales, pero además está afectando mi capacidad de juicio. Si amanezco tirado en la banqueta, pues ya es una adicción extrema. Si además estoy robando dinero para satisfacer mi adicción, hay muchos componentes y hay diferentes grados de la adicción. Pero si es algo de lo cual no le hablaría al pastor o a mi abuelita, entonces quizá estoy atravesando una situación adictiva. ¿Cómo saber si soy adicto? Pues me cuesta trabajo abandonar esa situación. Si estoy scrolleando 2 horas antes de dormirme, quizá estoy empezando a ser adicto a las pantallas. No hablamos de eso, pero también es verdad. Si de repente necesito algo para continuar, si necesito 20 tazas de café todos los días en la mañana para arrancar mi día, quizá estoy siendo adicto a eso. El café es delicioso y Dios bendiga el café. Pero no necesitamos del café para arrancar nuestro día. Nos ayuda para sentirnos bien. Pero si dependo del café para arrancar bien mi día y si no tomo café y estoy de malas y con dolor de cabeza, quizá está siendo momento de consultar a alguien porque quizá estoy dependiendo de eso, algo de lo cual dependo. Ahora le llamamos adicciones, pero en el siglo pasado se le llamó dependencia. Dependencia del alcohol, dependencia del tabaco, dependencia del cigarro, es lo mismo, dependencia del café, dependencia de algo que sin ello siento que no puedo arrancar en mi día, equivale a adicción. Ok. Pues justo, creo que algo que nos han enseñado es que cuando nosotros o tenemos una adicción o tenemos algún problema o realmente nuestra relación con Dios no está correcta, pues obviamente va a haber relaciones que se vean afectadas, ¿no? Como usted lo decía, primeramente nuestra relación con Dios va a verse afectada, nuestra relación con nuestro prójimo también se va a ver afectada, pero también nuestra relación con nosotros mismos se va a ver afectada, ¿no? Y entonces eso nos puede llevar a la pregunta que sigue. Si una persona ama sinceramente a Dios, pero sigue cayendo repetidamente en una adicción, ¿cómo distinguir entre una lucha genuina y una falta de arrepentimiento? Ya se había dicho, ¿verdad? Sí, ya Ok. pasó esa pregunta, pero yo lo que quiero agregar ahí es que si alguien está, la pregunta lo dice, si estoy luchando, habla de uno. Nadie va a superar una adicción solo. Nadie. Nadie. Se necesita hablar y se necesita ser acompañado. La vez pasada que vine les compartí algo de mi testimonio. Yo provengo de un estilo de vida homosexual y luché con varias adicciones que no voy a mencionar hoy. Pero si estoy aquí es porque hablé de ello. Soy adicto a ta. Y la palabra, si me sé versículos bíblicos es porque en su momento los necesité. No crean que porque soy muy trucho en la palabra, los necesité para superar algo. Y además mis amigos en la iglesia y mi pastor me ayudaron a superar eso. Solo no pude jamás. Pero una vez que me dejé acompañar por la gente de la iglesia y supieron realmente lo que había en mi corazón, es que pude empezar a superar esas conductas. Muchas gracias. Y sí, ciertamente las luchas nunca deben ser solo. Y aquí nos lleva la otra pregunta que dice, la ninfomanía, ¿cómo la puedo manejar? Pide ayuda. Esa es la respuesta corta. Lo mismo de hace ratito, pide ayuda. O sea, necesitas realmente que alguien sepa con lo que estás luchando. Y si se acuerdan que por ahí les puse la diapositiva de cómo superar las adicciones, lo primero es abstención. Necesitamos abstenernos de esa conducta. ¿No puedes? Entonces necesitas ayuda. ¿De quién? De quien sea, de mi papá, de mi mamá, de mi abuelito, de mi abuelita, del pastor, del consejero, de amigos, todo mundo. Digo, a lo mejor no les quieres contar a todos con lo que estás batallando, pero si no lo has podido superar es que necesitas abrir el diálogo con alguien que te pueda ayudar, pastor, consejero, terapeuta, etcétera. Muy bien. Muchas gracias, Paz.
Creo que es súper difícil, ¿no? Cuando nosotros estamos pasando por alguna adicción, sea adicción que sea a las redes, sea a una persona, sea a alguna sustancia, es súper difícil, ¿no? Y sobre todo lo que usted nos dice, el poder pedir ayuda aún es más difícil, porque a veces somos tan orgullosos que decimos, no, yo soy el mero bueno, soy el súper trucho y no necesito ayuda. Pero nos hacen una pregunta: ¿cómo es que podemos salir de una adicción si no queremos que se entere nadie de nuestra familia? No se puede. No se puede. Digo, a menos de que quieras ir a España, a una clínica de rehabilitación allá y decir que te vas de vacaciones 3 años o te vas a un seminario bíblico 3 años y te pierdes y no sé, y al final dices que terminaste en Francia y te perdiste y como Nabucodonosor no supiste dónde anduviste. Bueno, quizás se pueda, pero no, nadie puede ganar una batalla solo. Tu familia, que son los que necesitan ayudarte también, apoyarte, necesitan saberlo. Ok, tu familia no es cristiana, de todas maneras necesitan saberlo, porque vives en un hogar. Y a lo mejor parte de la adicción está reflejando parte de un ambiente disfuncional. A lo mejor no solamente eres tú, sino toda la gente que está a tu alrededor quien necesita ayuda. Cuando yo trabajo con una persona menor de edad, en alguna situación de adicciones, de quebrantamiento, de mil cosas, la manera en la que yo trabajo y es la manera en la que yo trabajo. Les digo a los papás, voy a trabajar 3 sesiones con tu hijo y 3 sesiones con ustedes como matrimonio. Y después sesiones individuales con los padres. Y una sesión general con toda la familia. Porque quiero detectar qué áreas en la familia hay que necesitan mejorar, qué áreas hay en el individuo que necesitan mejorar, qué áreas hay en el matrimonio que necesitan mejorar, qué áreas hay en la paternidad que necesitan mejorar. Es un tratamiento integral, entonces no puedes no pedir ayuda, no puedes no dejar que tu familia se entere, porque a lo mejor es un reflejo de algo que está en el interior de la familia. Muchas gracias. Pues sí, las luchas se tienen que comunicar con papá, mamá, hermano, alguien cercano. Y aquí tenemos una pregunta interesante. Dice, ¿cómo tratar la adicción de las autolesiones? ¿Y cómo puedo ayudar a alguien que se quiere suicidar? Uy, son 2 preguntas cortas, respuesta muy larga. El cutting, las autolesiones, le llaman también cutting, tiene que ver, y es motivo de toda una charla, pero déjenme resumirla en 2 puntitos. Ok. Tiene que ver, no en primer lugar, pero uno de los factores es la hiperestimulación. Estamos rodeados de muchos estímulos. Estímulos con la comida, estímulos con el sexo, estímulos con las pantallas, estímulos con los videojuegos, estímulos de todos lados. Y entonces cuando finalmente nos sentamos tranquilos, sin ningún estímulo, nos ponemos ansiosos. Quiero sentir algo y entonces me corto para experimentar algún tipo de estímulo porque no puedo vivir en paz o no puedo estar sin esos estímulos. Es una de las causas y otra de las causas tiene que ver con no cumplir expectativas. Es una especie de droga también. Quiero sentir algo para experimentar que estoy vivo. Y entonces como tomar, beber, drogarme, ver pornografía o relacionarme con otro tipo de personas está mal visto, me corto porque eso no es tan mal visto. De todas maneras se necesita ayuda. Son heridas del alma que se ven reflejadas en heridas en la piel. Entonces, una de las cosas que les pueden ayudar en primer lugar es aprendan habilidades de regulación emocional, respirar, ayunar, leer la Biblia, una posición espiritual o una de las disciplinas espirituales que nos va a ayudar es postrarnos, porque postrar estira la columna vertebral. Entonces, postrarse es muy sano para un montón de cosas. Estamos hablando del cutting. Entonces, si yo pongo mis rodillas en el piso y además pongo la frente en el piso, mi columna vertebral queda curveada. Y si mi columna vertebral queda curveada, mi nervio vago también queda curveado. Y entonces mi nervio vago, al estar estirado, experimenta un
Deberíamos todos experimentar postrarnos más delante de la presencia del Señor, mientras le adoramos, mientras le alabamos, mientras tenemos nuestro tiempo devocional y además dar gracias, porque dar gracias apaga la amígdala y además contemplar al Señor. Parte de la contemplación ya la hablamos, pero no habíamos hablado de esto, que implica regulación emocional. Si alguien se está cortando, practica eso, practica contemplar al Señor, practica postrarte delante del Señor. Y eso, digo, junto con la parte de, hablaban del cutting y de los pensamientos de muerte, van muy relacionados. Ya terminé con una, la otra tiene que ver con hablar. A veces las personas que están teniendo pensamientos de muerte, no es que se quieran morir, sino que más bien quieren acabar con un sufrimiento, como la gente que se está cortando. Permitan hablar de eso, platícame. Es que me quiero morir, sí, platícame, te escucho. Cuéntame por qué te quieres morir. Cuéntame cómo te quieres morir. Cuéntame qué pensarías que pasaría si te mueres. Y entonces le presento la vida que hay en Jesús. Ok, no tienes que morirte con eso, no tienes que morirte con tu secreto, no tienes que morirte con eso que te está doliendo. De nuevo la oxitocina, déjame abrazarte, déjame orar por ti, déjame orar contigo. ¿Puedo tomarte las manos? Vamos a orar juntos. Miren, contacto físico, de nuevo parte de lo que estábamos hablando, pero aplicado a esos dos casos en particular. Wow, correcto, Paz. Muchas gracias, pues. Me impresiona porque me lleva a recordar dos salmos, ¿no? Un salmo en donde dice David que una sola cosa había demandado a Jehová y esta era habitar en su presencia todos los días de su vida. Y ciertamente, si nosotros estamos verdaderamente en su presencia, entonces no va a haber esa necesidad del cutting, ¿no? Pero por otro lado me lleva a justo el Salmo 150, donde dice que cuán delicioso y bueno es habitar juntos en armonía, ¿no? Creo que algo así dice. Y es cierto, porque ahorita lo que usted nos estaba compartiendo es que necesitamos tener el contacto físico, necesitamos estar en comunidad. Y esto pues es necesaria la iglesia para que entonces no haya esos pensamientos ni de lastimarnos, pero tampoco haya pensamientos de suicidio, porque justamente a veces ni siquiera lo queremos hacer, pero ya estamos pensando en ello. Y la pregunta siguiente es un poco relacionada a lo que ahorita usted nos compartía. Hay un término ahorita que se llama como migajeros o migajerismo y dice que dice justamente como estarle rogando a una persona, el estar necesitando de su afecto, puede considerarse como una adicción y cómo salir del migajerismo. Bueno, hoy nos vamos a inventar la adicción a las migajas. Digo, no existe, pero sabemos lo que implica. Ahí no es, la adicción a las migajas que hoy nos inventamos entre todos, tiene que ver con una adicción a las relaciones interpersonales tóxicas, pero también tiene que ver con una falta de sanidad en la vida personal. Algunas de las cosas que les comparto son tips cuando yo puedo con eso, cuando se sale de mi control y no puedo con eso. Hay que pedir ayuda, auxilio, ayuda. Necesito al pastor, necesito al terapeuta, necesito a alguien más. Pero también cuando somos migajeros, lo voy a traducir en lenguaje terapéutico más aterrizado. Cuando soy migajero, estoy atrayendo, y no estoy hablando de energías ni ese tipo de cosas, pero mi radar funciona de esa manera. Entonces, yo estoy mirando a aquellas personas que están en mi mismo nivel de sanidad. ¿Por qué solo veo personas que me dan migajas? Porque estás en ese nivel de sanidad. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, sanen sus relaciones y en su radar no van a volver a aparecer personas que les dan migajas. Sanen. Y cuando ustedes estén en un mayor nivel de sanidad, de conexión, de restauración, con un pensamiento asertivo, con un pensamiento interrelacional mucho mejor, ni siquiera ustedes van a dar migajas. Ustedes van a decir, yo te ofrezco compartir el pan conmigo y tú me ofreces compartir el pan contigo. No son migajas, es una vida de compartir. Entonces no vayan a salir de aquí, ¿qué onda, hermano? ¿Compartes el pan conmigo? No. Muchas gracias.
conversando con mis papás o así, o gente, es curioso cómo estas palabras cambian, ¿no? A pesar de los años. Y justamente viene una pregunta relacionada a ello que dice, ¿las adicciones pueden ser generacionales? Sí, sí, son patrones generacionales que se van aprendiendo. Porque nuestro cerebro, lo que dice Romanos 12, por eso Romanos 12 dice que tenemos que poner cosas nuevas en la mente para que se haga además una rutina. Leo la Biblia todos los días, todos los días, todos los días para que se haga una rutina que produce frutos para la eternidad. Y si todos los días yo tuve un papá alcohólico y tengo permiso de él para contar esa parte de él. Ahora es alguien que le sirve al Señor y tenemos una mejor relación. Pero a mí me tocó ir a la cantina, ir al bar, ir a esos lugares donde están las gentes con este tipo de adicciones, porque no permitían entrar mujeres. Y me acuerdo ir caminando con mi mamá y con mi abuela. Ve a fijarte si en este bar está tu papá. Ve a fijarte si en esta cantina está tu papá. Yo tenía 8 años. Entonces, cuando uno ve eso, uno aprende a resolver los problemas bebiendo. Yo conocí a una hermana cuyo nombre voy a omitir, pero que era adicta a las cosas ajenas. Porque ella era una ladrona, una adicta a las cosas ajenas. Ella decía, yo crecí en un ambiente donde mis hermanos robaban, donde mis padres robaban, mis abuelos robaban, por lo tanto yo crecí aprendiendo a robar. Y ella decía, a mí me bastaban 2 segundos para robarle la cartera a alguien. Estamos hablando de situaciones que se van aprendiendo. ¿Cómo resolvía ella sus problemas de falta de dinero? Pues apropiándose del dinero ajeno. ¿Cómo crece una persona en un contexto de una adicción al alcohol? Veo que mi mamá resuelve sus problemas bebiendo, pues yo también los resuelvo bebiendo. Veo que mi papá resuelve sus problemas de soledad viendo pornografía, pues yo también veo pornografía. ¿Cómo resuelve mi prima sus problemas de relaciones, de timidez? Pues poniéndose una pastillita y la pastillita te activa y entonces ya eres más sociable. Depende del contexto con el cual nos relacionemos. Entonces sí es un patrón generacional, pero también relacional. Depende de la comunidad donde yo esté y los patrones que veo hacia arriba. Ok. Justo, ¿no? Hay esos, en cuanto al entorno en el que uno se desarrolla, pues va a ser lo que va a aprender y va a ser lo que va a desarrollar. Pero creo que lo que usted nos ha ido compartiendo, mientras sí nosotros nos juntemos con personas que nos ayuden a crecer, pero también de nosotros esté esa autodisciplina de querer buscar a Dios, entonces pues va a ser más sencillo el tratar de no estar ahí metidos. Y entonces hay una pregunta aquí que dice, hay una red de terapeutas con enfoque cristianos. ¿Qué hago si me siento frío espiritual? Sí, hay muchas redes, muchas. La Asociación de Psicólogos Cristianos, la ayudé a fundarla en medio de la pandemia con el pastor Miguel Ángel Alcarria, que también es psicólogo, terapeuta. Y vimos esa necesidad de fundar esta red de psicólogos cristianos porque nadie estaba atendiendo a las personas que estaban en la primera línea de batalla. Bomberos, enfermeras, médicos. Y la Asociación de Psicólogos Cristianos nació así. Empezamos a atender enfermeras, bomberos, médicos. Era desgarrador hasta para nosotros. Todos los días atendíamos pacientes, no sé, una enfermera que nos decía, ¿qué hago? Estoy al borde del suicidio porque hoy se me murieron 15 pacientes. O un doctor que decía, hoy se me murieron 20. No era común eso. Pero en medio de eso decidimos dar un paso adelante y decir, vamos a atenderlos de manera gratuita. Empezamos atendiendo gratuitamente a todos ese tipo de personas en la primera línea de batalla. Aprendimos muchísimo de ellos, pero el eslogan de la asociación es poniendo nuestra profesión, fe, profesión y compromiso social al servicio del Señor. Entonces nuestra fe, nuestra profesión y el compromiso social. Entonces sí existe. Si alguno de ustedes conoce al primo del amigo de un vecino que necesita atención psicológica o terapéutica, por favor escríbanos www.psicocristianos.com. Ahí te podemos atender. Hermano, no tengo muchos recursos. Ahí dinos, no tengo muchos recursos. Encontramos la manera de ayudarte, no te preocupes.
Gracias, pastor. Es un canal de bendición saber dónde encontrar ayuda, ¿no? Primeramente con Dios y estos medios, ¿no? Dice, aquí tenemos otra pregunta que dice, si sirvo y en algún momento por curiosidad probé una sustancia, ¿qué pasará con mi vida espiritual? Les voy a contestar con un ejemplo. Imagínense que yo empiezo a andar en bicicleta, ahí voy en mi bicicleta, ¿no? Pedaleando. Y entonces hay un bache, hay un hoyo, hay una piedra, hay un obstáculo en el camino. Tengo que ser muy dramático. ¡Auxilio! Alguien que me levante. Nadie me levanta. Dios, ayúdame. Dios no viene a levantarme. Ok, ya pasaron 2 horas y allí me quedo tirado. Y entonces me doy cuenta de que nadie va a venir en mi ayuda y Dios me dio manos y Dios me dio pies y Dios me dio la capacidad de levantarme. Y entonces me levanto, me sobo, me sacudo el polvo, digo, Señor, tú me diste manos, pies, me regalaste una bicicleta y me diste la capacidad de pedalear. ¿El caerme me regresó a la meta de donde inicié? No, ahí me seguí quedando. Nadie me quitó los kilómetros que ya avancé en la bicicleta. Me subo a mi bicicleta y si está en condiciones sigo pedaleando hasta llegar a la meta. Eso va a pasar con nuestra vida espiritual. Se va a interrumpir hasta que tú y yo decidamos. Por eso el Señor dice, vengan y pongámonos a cuentas. Te caíste de la bicicleta y estás todo tirado, ven y pongámonos a cuentas. Te voy a limpiar, te voy a sanar, te voy a lavar con jabón de lavadores, dice también la palabra. Entonces, acércate conmigo. Dios no te va a poner tu espiritualidad en cero. Vas a experimentar consecuencias. El raspón, el polvo, la pena pública. Pero vas a estar en el mismo lugar que estuviste antes de la caída. Te vas a quedar con el mismo nivel de habilidades y conocimiento, pero pues vas a estar ahí todo tirado sufriendo. Levántate, Dios te dio la capacidad de levantarte. Acércate a Jesús y deja que lave tus heridas, que limpie tus pecados, arrepiéntete y entonces te vas a reconciliar con Dios. Reconciliar el Señor, iniciemos de nuevo. No me voy a quedar en el mismo sitio, traigo conmigo ya un montón de recursos, pero voy a iniciar de nuevo mi relación con Dios. Voy a despausar mi relación con Dios. Wow. Es muy chistoso, ¿no? Porque apenas ahorita me estaba acordando de una ilustración que nos enseñan mucho aquí en la iglesia. Si no fuera porque Dios nos quisiera y nos dio justo esa capacidad para hacer las cosas, porque nos hizo a su imagen y semejanza, entonces simplemente hubiera creado robots, ¿no? Robots que obedezcan órdenes, robots que hagan tal cual las cosas como Dios las quisiera, pero por eso nos dio esas capacidades, para que entonces, sí, mijita, ya te caíste, pero ahora te levantas y caminas, ¿no? Y entonces nos preguntan aquí, ¿por qué tienes ansiedad cuando tienes una adicción? ¿Y qué papel juega la salud mental en el desarrollo de esta? Tenemos ansiedad, aunque no tengamos una adicción. La ansiedad es parte de la vida. ¿Qué tenemos que hacer con la ansiedad? ¿Eliminarla? Pues no, más bien aprender a lidiar con ella. No es una definición académica, de nuevo, pero mi propia definición de ansiedad es exceso de futuro. Ay, ¿qué va a pasar? Es como cuando todos ahorita ustedes están viendo el reloj de este tiempo de respuestas y preguntas ya se alargó. Eso es ansiedad. Pensar que ya vamos a terminar y nos faltan todavía 40 preguntas. No se crean. Pero ansiedad es cuando nos preguntamos, ay, ¿qué va a pasar con la renta del año 2028 y el 2028 todavía no llega? Señor, me voy a quedar a forrar Biblias y tengo 13 años. O sea, es exceso de futuro. Estoy pensando demasiado en el futuro. Eso es ansiedad. Estoy pensando en mis estudios y en el ministerio y en la fiesta y en mis papás y en mis hijos que no he tenido y en los nietos que quién sabe si tenga Estoy pensando en demasiadas cosas al mismo tiempo que quién sabe si sucedan. Del 100% de las cosas que pienso que van a pasar, quizás solo ocurran el 20%. Entonces, ¿qué necesito hacer con todo ese exceso de futuro que hay en mi mente?
¿Se da en la situación de adicciones? Sí, pero también en muchas otras situaciones. Necesito aprender a vivir en el presente. Jesús lo dijo, no se afanen. No dijo que no nos preocupemos por el futuro. Trabajo y voy ahorrando para mi renta. Estudio y voy acumulando habilidades para el examen, para la media superior, para la superior. Oro, pago mis deudas, me ocupo del futuro, pero no me afano por él. Señor, ya trabajé y ahorré lo suficiente, bendice mis finanzas. Señor, ya hice lo que de mi lado tenía que hacer. Ayúdame a lidiar con aquellas cosas que están más allá de mi control. Y permíteme vivir en el presente porque es en el tiempo donde vivo. No estoy viviendo en el futuro, no estoy viviendo en el pasado, estoy viviendo en el presente. Y si me cuesta trabajo creer que estoy en el presente, me pellizco y, ay, sí, estoy en el presente. Y en el presente duele. Pero en el presente puedo respirar. Hay una técnica que es inflar los pulmones al 100%. Tenemos el diafragma y en el diafragma tenemos un botoncito fisiológico que se activa cuando inflo los pulmones al 100%, no al 70, no al 80, al 100. Entonces, intenten inflar sus pulmones, no intenten, háganlo. Llenen sus pulmones al 100% ahora todos. 85 no sirve, 93 no sirve, al 100, al 100. ¿Ya no les cabe nada? Ahora exhalen. Ok, ahora hagámoslo de nuevo con más calmita. Eso se siente rico, ¿verdad? Eso se llama eliminar un poco de ansiedad. Ahorita que inflamos los pulmones al 100%, ese botoncito que tenemos en el diafragma mandó la señal al cerebro de se está relajando, esta se está relajando. Activamos el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuántos se sintieron un poquito mejor después de respirar? A ver, levanten su mano. Los demás tienen que inflar al 100%, por eso no está funcionando. Nos ayuda a respirar, nos ayuda a estar en el presente, nos ayuda a orar, nos ayuda a escribir. La ansiedad es parte de la vida, hay que aprender a lidiar con ella. Muchas gracias, pastor. Y pues sí, así también como hay un pasaje en la Biblia, ¿no? Que si Él cuida de todas las aves que no tienen asegurados ni el pan, pues ¿qué no hará por nosotros, sus hijos, no? Entonces, ¿se puede tomar como adicción estar todo el tiempo en la iglesia y abandonar a la familia? Estamos hablando de una cosa diferente. Ahí estamos hablando, vean la clave. ¿Cuál es la palabra clave? Abandono. ¿Qué estamos leyendo que no se dice en esta pregunta? Mi familia se la pasa en la iglesia y yo me siento abandonado. No tiene nada que ver con adicciones, tiene que ver con prioridades. Si tú estás experimentando eso, habla con tu familia. Papá, mamá, está bien que pasemos tiempo en la iglesia, pero también quiero tiempo que pases conmigo. Papá, juega conmigo, sal a pasear conmigo, toma la iniciativa, no solamente digas, eso que tú estás experimentando, mamá, se llama adicción, sino más bien exprésalo de otra manera. Mamá, cuando tú pasas mucho tiempo en la iglesia, yo siento que no pasas tiempo conmigo. ¿Qué te parece si hacemos un arreglo? Tú pasas esta semana un poquito menos de tiempo en la iglesia y esta semana yo también prometo poner de mi parte y pasar 3 horas menos en los videojuegos, 2 horas menos en las redes sociales y 5 horas menos con mis amigos para pasar tiempo contigo. Y todos hacemos nuevas prioridades para sentirnos conectados. Entonces es bien fácil ver el tiempo que mis papás pasan en la iglesia, lo cual si no está pasando tiempo contigo es malo, y es más difícil ver en qué estoy invirtiendo mi propio tiempo. Entonces todos tenemos que recalibrar nuestras prioridades para conectarnos unos con otros y sentirnos mejor. Muy bien. Pues justo, creo que es muy importante el servicio dentro de la iglesia, pero ciertamente no es necesario también poner prioridades y si nosotros queremos dar un buen testimonio a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, pues obviamente va a ser necesario que ellos también los involucremos dentro de nuestras actividades, pero también estemos tiempo con ellos. De lo contrario, pues, no va a funcionar. Entonces, nada más que me acomoden la siguiente pregunta. Espérame. Un minuto, chicos. Ok. ¿Cuál es el mejor libro
para empezar a tomar terapia con la Biblia? La Biblia. La Biblia en otra versión. Ok, ok. Sí, gracias. Yo no entendí la pregunta, ¿eh? También mi ardilla se queda así de, ¿qué dijo? Pero ya me ayudaron aquí, sí. Quizás si se refieran a eso, de cuál es el mejor libro para empezar esa parte terapéutica. Terapia es acompañamiento. Si a mí me preguntan, me encanta Lucas. Y no porque Lucas haya sido un profesional de la salud, pero me encanta Lucas. Me enamoré de Juan. Y si mis hijas estuvieran aquí, les dirían, ay, mi papá está enamorado de los 66 libros. Pero si queremos empezar con algo que sea como algo terapéutico, un acompañamiento, me encanta Lucas, porque Lucas me da un punto de vista que nadie más tenía. Ustedes pueden enfocar los evangelios como un documental que cada quien hizo con su versión. Si queremos grabar el Titanic, cada quien tiene su versión del Titanic. Así, los evangelios. Cada quien grabó una versión diferente de Jesús de acuerdo a los recursos y al punto de vista que tenían, pero son los mismos hechos. Y Lucas, por ejemplo, me habla de los discípulos que van en camino a Emaús. Los discípulos que iban en el camino a Emaús estaban devastados. Estaban tristes porque habían perdido a su Mesías. Estaban con un duelo además del que no habían hablado. Iban casi pateando las piedras. Iban deprimidos. Yo creo que si hubieran tenido un cúter ahí, se hubieran hecho cutting también. Y entonces Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Necesitamos más caminatas de oración. Cuando algo te preocupe, sal a caminar, no te quedes encerrado en tu cuarto. Y Jesús empezó a caminar con ellos. Ok, mientras caminen, platíquenme de qué estaban hablando. Perdimos a nuestro Mesías, además pasó esto, pasó aquello. El camino a Emaús era largo. Y entonces mientras iban a Emaús, Jesús les abrió las escrituras. Y eso lo narra Lucas. Y entonces en ese capítulo que habla justamente, creo que es en Lucas 16, donde habla de los discípulos de Emaús. No me acuerdo bien ahora el capítulo. Pero justamente dice, ellos estaban diciendo, ¿no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Jesús abrió las escrituras para ellos. Y Lucas narra cómo ardía su corazón. El Evangelio de Juan me habla de cómo Jesús era tan amoroso. Juan es muy amoroso. Y si tú necesitas una perspectiva más amorosa, pues puedes empezar a leer Juan. Si te sientes muy fariseo, muy fariseo, lee Santiago. Santiago era pastor de los fariseos, entonces Santiago tiene mucho que decirnos para sentirnos acompañados y que cada vez nos acerquemos más al Señor sin tanta hipocresía, ¿no? Te sientes muy pecaminoso, pues puedes leer el Salmo 51. Ten piedad de mí, Señor, límpiame con hisopo. Digo, los salmos son muy terapéuticos también porque nos hablan de todas las emociones humanas. Entonces, sientes que quieres conocer cómo puedes poner en orden tu vida para que haya bendición, te puedes ir a los orígenes y a Génesis. Génesis habla de cómo Dios pone orden para que entonces haya bendición. Entonces, no sé, buscándole, rascándole, hay mucho que encontrar sobre acompañamiento, pero mi sugerencia es que puedes empezar con Lucas y puedes empezar con Juan, puedes empezar con los Salmos, que habla mucho sobre las emociones humanas. Muchas gracias, pastor. Y bueno, ya para acabar, nos gustaría que nos diese algún testimonio o algún consejo para aquellos que necesitan ánimo o una superación o acompañamiento. Un testimonio. Uy, tengo un montón. Les voy a contar una historia que es real de una mujer que llegó conmigo porque tenía psoriasis nerviosa. Esta mujer tenía muchos granitos en la piel, se le irritaba con mucha facilidad, pero traía toda una historia de abuso y de adicciones detrás. Entonces, soy terapeuta MDR. Empezamos trabajando con protocolo MDR.
Y yo no estoy poniendo el MDR por encima de muchas cosas, pero es una historia que a mí me impactó. Empezamos trabajando una sesión y entonces después de hacer el protocolo MDR ahí en medio de esa sesión, se fueron los granitos. El más sorprendido era yo, ¿eh? Yo así de... Pero claro, no podía hacer eso en medio de la sesión, entonces simplemente dije, qué interesante esto que está pasando, ¿cómo te sientes si yo dentro de mí? ¡Wow, Señor, tú eres maravilloso! En una sesión, trabajando con los traumas y el protocolo MDR, esta mujer se quedó sin psoriasis. Un milagro de parte de Dios, de verdad. O sea, yo creo que parte de la ciencia son milagros de parte de Dios para trabajar con todo tipo de personas. Pero esa puerta me permitió a mí compartirle a esta mujer del milagro más grande que sería dejar a Jesús entrar en el corazón. Digo, en medio de la terapia yo no predico de Cristo, pero a veces la parte terapéutica abre puertas para poder compartir el recurso más milagroso que es la salvación que tenemos en Cristo y que esa sanidad sea más duradera. Entonces esta chica se acercó finalmente a Jesús, todavía está en eso, buscando una iglesia, buscando sanidad, dando tropiezos, pero por lo que sé la psoriasis no regresó. Entonces hay milagros que no entendemos, que Dios hace y que de repente nosotros como terapeutas nos quedamos con cara de ¿qué rayos está pasando aquí? No lo sabemos todo. Yo creo que como pastores, como consejeros, a veces vemos vidas transformadas y tampoco sabemos cómo ocurrió. Ay, no sé cómo te sanaste, pero antes eras ciego y ahora ves. Y entonces yo quiero animarles, porque como terapeutas, como pastores, como consejeros, como seres humanos, no tenemos todas las respuestas. Pero los pastores, los terapeutas y los consejeros no estamos para decirte qué hacer. Estamos para acompañarte y descubrir lo que Dios puede hacer utilizando la palabra, al pastor, al terapeuta, al consejero, a los amigos, a una comunidad de fe. Juntos podemos acompañarte. Entonces, déjate acompañar. Wow. Pues muchas gracias, Paz, de verdad, por su tiempo. Gracias por acompañarnos y por ayudar a responder varias de las preguntas en las que tenemos dudas. Pues nada más, ¿no? Para cerrar, nos volvemos a nuestro pasaje de este Búnker 2026, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y guardar el corazón es guardar pensamientos, guardar emociones, guardar acciones y guardar sentimientos. Entonces, pues nuevamente muchas gracias, Pastor, y así vamos a dar lugar a nuestra hermana Grace.